Buenas a todos al video. Esto es, cómo funciona el miedo en tu cuerpo, dándote sensaciones que no siempre sentirás. Comencemos. El miedo es una emoción universal, que se manifiesta en todos los animales y el ser humano. Muchos lo consideran una respuesta natural al riesgo o la amenaza. Esta es una emoción normalmente desagradable que se provoca por la percepción de un peligro, ya sean real o imaginario. Incluso se puede obtener por algo que va a pasar, que ya pasó o que nos está pasando. Por ello, en muchas ocasiones, el miedo nos hace conscientes de los peligros que nos puedan amenazar, algo así como el sentido arácnido de Spider-Man, o cuando miras a una persona con gorra en la noche detrás de ti y no es Slobodsky de las cotorriza. Algunos psicólogos creen que el miedo es conductual, o sea que es algo que vamos aprendiendo, mientras que otros creen que el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto. Entonces, si le tienes miedo a un tigre que te va a comer, es porque aprendiste a tenerle miedo, o no han resuelto sus diferencias. Pero dejando a un lado a la psicología, dentro del cerebro, el sistema límbico, que es la parte que está constantemente revisando nuestros sentidos incluso cuando dormimos, es quien se encarga de captar todo lo que nos rodea e interpretarlo. Cuando éste termina de procesar toda la información, la pasa a través de la amígdala, quien se encarga de las emociones básicas como el miedo y el afecto. Cuando esta parte se activa, se desencadena la sensación de miedo y de ansiedad. Ahora aquí tenemos que dejar en claro que el miedo y la ansiedad son cosas diferentes. El miedo está provocado por estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida, mientras que la ansiedad se produce ante una amenaza para nuestros intereses. El miedo produce cambios en tu cuerpo como aumento de la presión arterial, adrenalina, tensión muscular, modificación facial, apertura de ojos y dilatación de las pupilas. Todo esto también provoca manos frías, resecada en la boca, mariposas en el estómago o falta de aire. En teoría, todo esto te prepara para salir corriendo o enfrentar la amenaza. A esto se le conoce como la reacción de lucha o huida. Esta reacción es un mecanismo de supervivencia y de defensa para permitir a la persona responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia, siempre y cuando no te quedes paralizado, lo cual sucede en situaciones extremas de miedo. Porque algunos psicólogos también separan el miedo en funcional y disfuncional. El miedo funcional se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. Se considera adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones en nuestro beneficio, mientras que el miedo disfuncional es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para nosotros, así que si tienes miedo, no te preocupes, tal vez es tu cuerpo diciéndote que estás en peligro y te quiere salvar. La palabra miedo proviene del latín metus, con el mismo significado, y es más o menos equivalente a pavor, espanto, susto o temor. Desde tiempos antiguos, el miedo ha estado presente en las consideraciones culturales de tipo ético y moral, o en los códigos de conducta y los valores fomentados tradicionalmente. Así, por ejemplo, en ciertas comunidades esquimales el miedo es percibido como una emoción positiva, señal de cautela y de acatamiento a la ley del grupo, mientras que en muchas otras culturas se lo tiene como una emoción vergonzosa, señal de debilidad o de minusvalía. El miedo, además, ha ocupado un lugar destacado en el arte y la mitología. Los antiguos griegos, por ejemplo, lo asociaban al dios Fobos, hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa de la pasión, y hermano gemelo de Daimas, dios del terror. Esto fue el funcionamiento del miedo en las personas. Hasta la próxima. Les habla Ingenio. Feliz día. Bye.